Te pongo en la primera diapositiva estos dos textos o estos dos libros del Magisterio de la Iglesia. Primero el documento Aparecida, haré una alusión al número 419 de este documento. Prácticamente después de leer el Evangelio, leeremos sobre lo que la Iglesia hace a favor del enfermo. Y después, al final, después de hacer un recorrido sobre la situación de la enfermedad, te compartiré el número 57 de esta carta encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco. Bien, vamos adelante con el texto del Evangelio del día de hoy, que es el capítulo 8 de San Mateo. Reitero, es primer lunes de Adviento. También ya te he mencionado en la mañana que hoy es la fiesta de San Andrés. No obstante, me he quedado con este texto para la primera y la segunda meditación. Primero Dios, en la noche tomaremos un poco sobre el apóstol San Andrés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta jornada. Gracias por los que han concluido en el servicio. Gracias por aquellas que se incorporarán a este servicio en esta plataforma. Danos, Señor, a nosotros especialmente la paz del corazón, la fortaleza, sobre todo ante los embates de la enfermedad. Y quienes están sumergidos en la enfermedad reciban de ti una fe inquebrantable, una esperanza sólida y una confianza total en que tú eres quien nos da la vida y tú eres quien nos la conservas. Ilumina, Señor, la ciencia de los médicos para que preserven la salud, la integridad y la vida. Y a quienes estamos cercanos, aún en la distancia de esa sana distancia que hemos observado, concédenos hacernos presentes de diferentes maneras con la palabra, con el gesto, con el mensaje oportuno. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Capernaum, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hablemos ahora más allá de esa relación lógica que veíamos en la mañana, donde a través de un silogismo, premisa mayor, yo soy subordinado, tengo gente bajo mis órdenes, una premisa menor, lo que yo digo se hace aunque no me mueva. Conclusión, ergo, pues Jesús no tiene a nadie arriba de él. Él lo que diga, basta una palabra y se hace. Y terminábamos en la mañana, después de esa manifestación de fe del centurión, hablando del poder de la palabra de Cristo. Y que tú y yo aceptamos la palabra de Cristo y le pedimos que su palabra se pronuncie y la aceptaremos. Hoy más bien quisiera hablar del tema de la enfermedad, donde dice el centurión al final de la segunda línea: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy a curarlo. Adelante, veamos este número 419 del documento de Aparecida, donde habla acerca del tema de la salud y el tema de la enfermedad. Dice: la salud es un tema que mueve grandes intereses en el mundo. Y lo sabemos hoy en día, ¿verdad? Sobre todo en torno a toda la cuestión económica, en torno a una vacuna y el costo y, digamos, todo lo que tiene que estar en torno
a una búsqueda de un control sanitario. Dice, la salud es un tema que mueve grandes intereses en el mundo, pero que no proporcionan una finalidad que la trascienda. En la cultura actual no cabe la muerte y ante su realidad se trata de ocultarla. Abriéndola la muerte a su dimensión espiritual y trascendente, la pastoral de la salud se transforma en el anuncio de la muerte y resurrección del Señor, única verdadera salud. Ella aúna en la economía sacramental del amor de Cristo el amor de muchos buenos samaritanos, presbíteros, diáconos, religiosas, laicos y profesionales de la salud, como lo hemos visto y constatado. Y aquí este documento de 2007, hace 13 años, dice que las 32.116 instituciones católicas dedicadas a la pastoral de la salud en América Latina representan un recurso para la evangelización que se debe aprovechar. O sea, ojalá que sepamos que a través de nuestra presencia en el hospital, visitando al enfermo, estamos evangelizando, ¿sí? O sea, la evangelización no es tan solo enseñar catecismo. Evangelizar es dar testimonio de Cristo y es una forma excelente para poder evangelizar. No obstante, adelante hoy hablamos del COVID y de una forma diferenciada de las enfermedades. La Madre Teresa de Calcuta habla incluso de enfermedades que a veces no están en el elenco de toda la cuestión de la morbilidad que hay hoy en día. Ella dice que la mayor de las enfermedades no es la lepra ni la tuberculosis, y diríamos que ni el COVID, sino el sentirse indeseado, descuidado y abandonado por todos. Dice la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz en el 79, que el peor de los males que hoy se vive es la falta de amor y la falta de caridad, la indiferencia hacia el prójimo que está postrado, que está tirado, que está ahí a la vera del camino, mientras va el desfile de quienes llevamos la vida ordinaria, hay quien está a la vera del camino, asaltado por la explotación, la corrupción, la miseria y la enfermedad. Hoy hablemos un poquito de ese dolor que refiere el centurión. Adelante. Habla de alguien que está en cama paralítico y que sufre mucho. El dolor es signo de vida. Es una realidad pues, que no podemos nosotros evitar. Es insoslayable en la vida de los hombres. Y el dolor, ¿cuándo se acaba? Cuando venga la muerte. O sea, en realidad, el dolor es parte de la vida. ¿Te acuerdas de aquel canto francés que te compartía hablando acerca de la vida y de la muerte? Decía aquel canto, on entre, on crie, et c'est la vie, on sort, on sort, on crie, on sort, et c'est la mort. Decía, on entre, on crie, et c'est la vie, on crie, on sort, et c'est la mort. Uno entra, uno llora y eso es la vida. Uno llora, uno sale y eso es la muerte. O sea, ese canto francés dice, cuando uno nace, uno llora. Y cuando uno muere, uno llora. O sea, el dolor es parte de la vida. Cuando un día ya no tengamos dolores porque estaremos en una vida mejor que esperamos sea mejor, porque gozamos de la eternidad. Y en ese sentido, bueno, el dolor es algo que humanamente, desde lo humano, no desde lo cristiano, veremos el enfoque cristiano, no se explica satisfactoriamente. Pero nosotros sabemos que el dolor se conecta con el misterio de Dios. Y en Cristo conocemos el Dios para quien el sufrimiento o el dolor no es indiferente. Es más, el dolor es salvífico. Por el dolor se nos salva, por sus dolores hemos sido redimidos. Por eso, al conectarse el dolor con el misterio de Dios, aceptar el dolor, aceptar la enfermedad, aceptar incluso la muerte, es aceptar que dependemos de Dios y que somos frágiles. Y bueno, ojalá que tú y yo podamos entender que el dolor también es un encuentro con Cristo crucificado, que es un momento de comunión con el Dios que era impasible, es decir, no padecía, pero que hoy es pasible, hoy padece, hoy sufre en el mundo con todos los que están sufriendo. Hablamos de ese dolor. Hablemos ahora sí ya no de la muerte, digamos, o de otros dolores que dice la Madre Teresa de Calcuta, como ese sentirse indeseado. Hablamos de enfermedades crónicas, que sin duda todo esto es lo que hace que haya comorbilidad
en muchos hermanos que ahora padecen el COVID como una enfermedad, vamos a llamarle estacional o no sé cómo se le pueda llamar, pero la influenza decimos que es enfermedad estacional. Hablemos de esos enfermos crónicos, cáncer, ser seropositivos, tuberculosos, cardiodeficientes, diabéticos, la lepra. Hoy que la lepra ha resurgido, aunque ya no se ha tratado tanto el tema, pero este tipo de enfermedades crónicas hacen que las personas pasemos a un nuevo estado de nuestra vida. Y así como alguien está en el estado de ser bebé o el estado de la niñez o la infancia o la pubertad, la juventud, la etapa adulta, la etapa madura, la etapa de ancianidad, alguien simple y sencillamente vive una etapa nueva, que es la de la enfermedad. Pero esta etapa es una etapa irreversible, es un estado de vida. Por eso, en esos casos de las enfermedades crónicas, se modifica la personalidad, se modifican las relaciones que tenemos con el mundo, se modifican las relaciones con nosotros mismos y se modifican las relaciones con las personas que nos rodean. Adelante, hablemos sobre el universo del enfermo. En realidad, el universo del enfermo se convierte en un microcosmos. O sea, el microcosmos puede ser mi propia casa, pero para muchos es una pequeña habitación y para no pocos llega a ser una ventana, que es lo único que ve, una pared. Digamos, cuando hablamos de un enfermo en grado catastrófico, es alguien que no puede ver más allá de una pared y una ventana y a veces ni siquiera hacia su espalda puede voltear. Entonces, digamos, eh, antes la persona decidía qué hacer y ahora tiene que aceptar lo que se le ordena. Antes la persona era invulnerable, o sea, el vulnerable es el que puede ser lastimado. Hoy el invulnerable que antes era, ahora se siente limitado. Y por eso te decía, esas coordenadas espacio y temporales cambian sus dimensiones. Ya no se puede asistir a los lugares que se querían ir a vacacionar. El universo se reduce a la habitación, a la cama, al corredor, a la sala de estar. Y la enfermedad arroja al hombre a un estado de postración y de parálisis dentro de lo que es sus fuerzas vitales. Y bueno, viene esta situación de un enfermo que se vuelve dependiente, la dependencia del enfermo. Hablando acerca de la comunicación, la persona también se siente afectado porque a la persona ya no lo toman en cuenta, ya no se le consulta y hay quienes decidimos o hay quienes deciden sin siquiera tomarlos en cuenta. Digamos que la persona se siente tratado como un niño y no es una expresión denostativa hablar de alguien que pueda estar o que tú y algún día podamos estar en una situación de debilitamiento mental en donde tú y yo perdamos la capacidad de pensar y de decidir, de ser conscientes, autoconscientes. Eh, por eso quizá algún día nos pueda pasar eso. La expresión no es en ninguna manera denostativa o una forma de ser, digamos, personas que decimos cosas sin fundamento, pero simple y sencillamente alguien enfermo es tratado como si no pensara, como si ya no pensara, como si ya no fuera capaz de decidir. En ese sentido, alguien que todavía piensa, que todavía razona, que todavía juzga, pues se le trata como si no razonara. Por eso la expresión se le trata al enfermito, aunque no esté enfermo de su capacidad mental, se le trata como un débil mental. ¿Te acuerdas cuando estaba enfermo su santidad San Juan Pablo II, que le pedían que renunciara? O sea, de hecho hubo varias solicitudes de renuncia. Cuando un día tuvieron que moverlo en un carrito donde iba paradito, tomado las dos manos, y llevaba un carrito con motor porque ya no podía él caminar, le dicen su santidad, renuncie. Y él decía, ¿por qué? Es que usted pues ya no puede mover sus pies. Y dicen, la iglesia no se gobierna ni con los pies ni con las manos, sino con el corazón. Y un día cuando ya estaba muy enfermo,
cuando ya no controlaba su Parkinson, le dicen su santidad, es tiempo de renunciar. Y el Papa decía, eh, si Cristo no se bajó de la cruz, ¿por qué quieren que yo me baje de la cruz? Pero bueno, aquella expresión, la iglesia no se gobierna ni con las manos ni con los pies, sino con el corazón. Y mi corazón y mi mente todavía están bien. Esta dependencia también se manifiesta en lo social, en las salidas, al encuentro de las personas que se quieren ahora, pues han cambiado por el momento en que ellos le visiten a uno. Reitero que esto es diferenciado ahora con la cuestión del COVID. Y es aquí en donde nos encontramos adelante con la diferencia entre ser un enfermo y estar enfermo. Digamos, estar enfermo tiene que concebirse como un modo de ser particular que afecta a toda la persona en su manera de pensar, de juzgar, de reaccionar, de comportarse, de relacionarse. La enfermedad en cierta manera llega a poseer al enfermo. Alguien que es menesteroso por diosero podría decir, más que decir yo soy pobre, tendría que decir yo estoy pobre. ¿Por qué? Porque si tú trabajas, aunque uno sea menesteroso, uno sea por diosero, uno ande mendigando, estirando la mano, si uno trabaja, uno, digamos, ya no es pobre o ya no estás pobre. Más que decir yo soy pobre, decir yo estoy pobre. Si trabajo, se me quita ese estar pobre. Mientras que muchos enfermos, más allá de decir es que estoy enfermo, pues tenemos que decir es que sabes que yo soy un enfermo. O sea, el estar se puede superar, pero el ser es algo que ya se quedó en nuestra persona. La enfermedad afecta más la esfera del tener, más que la esfera del tener, a la esfera del ser de la persona. Nos afecta ese aspecto. Por eso, bueno, adelante te decía, junto con empezar nuestra meditación con el documento de Aparecida, en ese número 419, hoy terminamos nuestra meditación con el número 57 de la Lumen Fidei, que es el librito que te presentaba. Dice, es un misterio que se identifica con el gran misterio del hombre, pues nos enfrenta con nosotros mismos, la enfermedad. La enfermedad suscita interrogantes vitales en el hombre que exigen una respuesta por parte de Dios. Ante nuestra enfermedad, Dios no responde con palabras o teorías, sino con una realidad encarnada, la presencia de Cristo. Al hacerse hombre, el Hijo de Dios quiso sufrir y morir por los hombres para alcanzarlos el triunfo sobre el mal, el pecado, el dolor y la muerte. Jesús ha vencido en el dolor y en la muerte. Él ha superado totalmente todo. Hoy pues pidamos a Dios que nos conceda, ahorita que, no sé, estamos bien y perdón, yo aún con la cuestión de la cirugía, pues la verdad, pues yo no me siento enfermo. Yo he reiterado que en algún momento el Señor me va a compartir el Viernes Santo y le pido que me prepare para cuando me comparta el Viernes Santo. Este, ¿Qué me compartirá del Viernes Santo? Solamente Él sabe, pero le pido que Él sea mi cirineo, que Él me ayude a cargar la cruz, que Él me ayude a sobreponerme a alguna situación difícil, para cuando un día llegue la enfermedad, que pueda yo tener la actitud cristiana. Pidamos pues a Dios que nos conceda su gracia y para quienes sí ya han recibido un Viernes Santo que es compartido, que les ayude nuestro Señor y nosotros ofrezcamos sobre todo nuestra caridad en la presencia y en la comprensión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu